Wednesday, el psíquico más fuerte. 101. Enid se despertó y le dijo a Luke que estaba bien. Solo era cansancio y sobreentrenamiento. Luke no preguntó mucho más y la dejó descansar en paz. Es difícil mirarla a la cara cuando hace apenas unos minutos besaste a otra chica. Volvió a su habitación y se desplomó en su cama. ¿Por qué la besé otra vez? Pensó Luke, enterrando su rostro en la almohada. El primer beso fue de Wednesday. Eso era explicable, no pudo hacer nada para esquivarlo, aunque en realidad sí pudo, pero es mejor no hablar de eso. El segundo fue completamente culpa suya. Se inclinó y besó a Wednesday. Incluso pidió una tercera ronda. Enid y yo no hemos vuelto a estar juntos todavía, no cuenta como engaño, ¿verdad? Pensó Luke, tratando de aliviar su culpa. Otra cosa que le molestaba era que no podía dejar de pensar en Wednesday. No era como con las otras chicas con las que había estado, que no le afectaban en lo más mínimo. Era fácil olvidarlas. Con miércoles sintió la misma sensación que cuando besó a Enid, aunque con sus diferencias. ¿Es posible estar enamorado de dos personas? Pensó Luke con una expresión extraña. No, no debería apresurarme. Puede que sean solo sentimientos pasajeros. La chica que amo es Enid, pensó Luke, levantándose de la cama. Es extraño que use una palabra tan cursi, pero eso es lo que sentía por Enid. Además, el sentimiento era mutuo. Con Wednesday, él no lo sabía. Ella es una cáscara y es un milagro que se hayan besado, pero hablar de sentimientos. Luke consideró que eso era poco probable. Lo más probable es que se aislara y no quisiera que sus emociones la controlaran. Por eso siempre evitaba a los amigos y las relaciones. Luke no sabía cómo progresaría su relación en el futuro y el resultado más probable era que no llevara a nada. Ella comenzaría a ignorarlo o algo similar. A la mañana siguiente, Luke desayunó con Wednesday para hablar sobre el último asesinato ocurrido. Ide había conseguido otra pieza mutilada para el ritual. Quedaban menos piezas por recolectar y Wednesday probablemente era el próximo objetivo. No podemos dejar que siga recolectando piezas para el ritual. Tenemos que detenerlo, dijo Wednesday. En cuanto al beso de ayer con Luke, decidió no mencionarlo, y Luke tampoco quería hablar de ello. Sí. El problema es que no podemos irnos de Nevermore, y si salimos, ¿dónde buscaríamos? Preguntó Luke, tomando un sorbo de café. Sabía dónde buscar y era un poco agotador tener que fingir que no lo sabía. La casa de culto original de los peregrinos. Fue construida en 1625, y el edificio que visitamos en Pilgrim World está inspirado en esa casa. Por lo que he oído, está en un estado deplorable, pero podría haber algo útil, respondió Wednesday. Esto era lo que Luke había querido hacer desde el principio. Llevar a Wednesday hasta allí, donde se alojaban Atlas, Sabrina y los demás. Tomar fotografías para reunir pruebas y luego regresar. Pero no le hizo mucha gracia oír que Wednesday quería ir allí. Sentía que la estaba usando y manipulando para llegar hasta aquí. ¿Por qué volvía a sentirse culpable? Sentimientos estúpidos, pensó Luke con una mueca. Está bien, iremos allí, asintió Luke. Llevaría su cámara y sacaría fotos de la mejor calidad. Necesitaba la evidencia. Estaba en guerra con los Spellman. Tenía que dejar de lado sus sentimientos. En 3 días tengo que ir a terapia. Me escaparé de la casa de mi terapeuta y nos dirigiremos al lugar de culto original. Está a unos 25 kilómetros de Jericó, dijo Wednesday con un plan en mente. Eso llevará tiempo. Se darán cuenta de que te has ido. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar en el baño? Preguntó Luke. No importa. No me importa el castigo. Podrías decir que tienes una reunión con tu editor. De esa manera, te dejarán salir, dijo Wednesday. Luke ya le había dicho que había ido a Jericho varias veces para reunirse con su editor y la escuela le permitió irse. Tengo una idea mejor, dijo Luke. En 2 semanas es el día de difusión. Será mucho más fácil escabullirse ese día. Además, no es tan fácil fingir una reunión con mi editor, respondió Luke. Wednesday pensó en ello. Sabía lo que significaba el día de difusión. Es un día de concientización en Jericho. Los estudiantes de Nevermore visitan la ciudad de Jericho y conocen a sus vecinos normales. El objetivo es crear un sentido de comunidad con los ciudadanos normales. Para mejorar su relación, los estudiantes ayudan a los ciudadanos de Jericó con sus negocios, como por ejemplo con trabajo voluntario. Está bien, lo haremos ese día, dijo miércoles después de unos segundos. Tendrían más tiempo para escabullirse y sería más fácil mimetizarse con tantos estudiantes.
Luke podría usar su control mental en un normie para que no los denunciaran y actuar como si siempre estuvieran allí trabajando. 3 días después, como de costumbre, Wednesday se dirigió a la ciudad de Jericho para su aburrida e inútil sesión de terapia con la doctora Valeria Kimbot, una terapeuta normal y local de la ciudad. Como de costumbre, la directora Weems la llevó a Jericho en su auto y, como siempre, Weems quiso hablar con ella sobre su vida en Nevermore. Wednesday solo respondió con monosílabos para que dejara de molestarla. Al llegar, la doctora Valeria abrió la puerta y la dejó entrar. El miércoles se sentó en el sofá blanco y esperó a que la doctora Valeria abriera la boca y dijera las tonterías de siempre. Bueno, miércoles. ¿Cómo estuvo tu semana en Nevermore? ¿Alguna noticia interesante? ¿Algún amigo nuevo? Preguntó la doctora Valeria con una leve sonrisa amable. El progreso que había logrado con esta chica testaruda era mínimo, pero no se dio por vencida. Su trabajo era lograr que sus pacientes se abrieran y se sintieran cómodos al hablar de sus sentimientos y emociones. El recuerdo de haber besado a Luke le vino a la mente a Wednesday. Tal vez, por primera vez, podría preguntarle algo a esta terapeuta. Aunque dudaba que pudiera ayudarla, no había nada de malo en preguntar. Desde ese día, los pensamientos que tenía sobre Luke habían aumentado. No le gustaba. Necesitaba pensar con lógica y resolver el misterio, no detenerse en el amor y ese tipo de tonterías. ¿Cómo puedo dejar de pensar en una persona? Preguntó miércoles. Hoy, dijo Valerie sorprendida por la pregunta. ¿Había alguien capaz de provocar esto? ¿Por qué quieres dejar de pensar en esa persona? Preguntó Valerie. Está afectando mi rutina. No puedo hacer lo que solía hacer con la misma facilidad porque estoy pensando constantemente en esta persona. Ahora dime cómo, exigió Wednesday, esperando una respuesta. ¿En tu vida diaria, tienes pensamientos constantes sobre esta persona? Preguntó Valerie y miércoles asintió. ¿Tienes algún deseo de proximidad con esta persona? Continuó Valerie y miércoles asintió nuevamente. Wednesday era muy buena controlando sus sentimientos y emociones. Sabía que últimamente quería estar cerca de Luke, ya fuera en la cafetería hablando del misterio o en cualquier otro lugar discutiendo otros temas donde solo él aportaba ideas interesantes. ¿Sientes una mezcla de nerviosismo y emoción cuando estás cerca de esta persona? Preguntó Valerie. ¿Por qué tantas preguntas? Pensó Wednesday. No es nerviosismo, sino una mezcla de inquietud y perturbación intrigantes, respondió miércoles, lo que provocó que el doctor Valerie la mirara con extrañeza. Ya veo, por lo que me estás contando, sientes atracción por esa persona, ¿no es así? Preguntó Valerie y Wednesday no dijo nada. Había besado a Luke ayer, así que, por supuesto, se sentía atraída por él. Si ese es el caso, los síntomas que estás experimentando son bastante predecibles, agregó Valerie. ¿Qué? Preguntó miércoles cada vez más impaciente. Estás enamorada, respondió Valerie con sencillez. Una mueca se dibujó en el rostro de Wednesday. ¿Ella enamorada? Supongamos que tu teoría es cierta. ¿Cómo puedo dejar de tener estos pensamientos sobre esta persona? Preguntó Wednesday. Es fácil, dijo Valerie con una leve sonrisa. ¿Cómo? Preguntó nuevamente miércoles. Elimínalo de tu vida. Deja de ver a esa persona. Dile que no te busque más. De esa manera, los sentimientos que tienes se irán desvaneciendo poco a poco. Dependiendo de la persona, puede llevar más o menos tiempo, respondió Valerie. Miércoles se sorprendió con esta respuesta. Ella esperaba un sermón sobre la aceptación de los sentimientos, el amor y todas esas tonterías, pero no esto. Se imaginó los próximos días, semanas o meses en Nevermore sin volver a hablar con Luke, eliminándolo de su vida. Por alguna razón, sintió un dolor en el pecho. Se sentía bien y mal al mismo tiempo. Si no quieres eso, puedes aceptar a esa persona en tu vida. ¿Temes que cambie tu rutina y te influencie? Simplemente controla tus sentimientos y alinéalos para que esa persona se convierta en un engranaje más de tu vida, una parte más de tu rutina. De esa manera, seguirás haciendo lo que siempre haces, con su incorporación, dijo Valerie con una sonrisa. ¿Otra marcha en mi vida? No pensé que esta terapeuta diría algo así, pensó Wednesday al ver la sonrisa de Valerie. Como dije, simplemente estructura tu vida, tu rutina o lo que sea con esa persona en ella. Si ya tienes tanto interés e intriga en esa persona, él o ella debería ser parte de tu vida. Simplemente ordénalo de manera que no afecte tus otros hábitos. Además, si se llevan bien, eso hará que seas una mejor versión de ti mismo, ¿no? Dijo Valerie, y Wednesday reflexionó. Ella tenía razón. Luke ya formaba parte de su vida.
Solo necesitaba controlar su nueva rutina y asegurarse de que no influyera en las cosas que quería que permanecieran inalteradas. Por otro lado, ella y Luke formaban un buen equipo. Ella avanzaba mucho más rápido en el misterio y, cuando luchaban juntos, podían derrotar a Ide fácilmente, algo que requeriría mucho más esfuerzo si actuaba sola. ¿Te resultó útil mi consejo?, preguntó Valerie. Wednesday la miró. Su opinión sobre la terapeuta Normie había mejorado. No esperaba un consejo útil. Se había estado preparando para los comentarios cursis habituales sobre aceptar los sentimientos y no querer controlar todo en la vida, el típico discurso hippie. Hasta el momento había sido la sesión más fructífera que había tenido. Durante la última semana del invierno, llegó el día de la difusión. Habían pasado 2 semanas desde que Luke y Wednesday habían decidido tomar esa decisión y se había producido otro asesinato. En total, hubo 4 asesinatos, bueno, en realidad 5, pero Ide no pudo recoger la parte mutilada de Jonah gracias a Luke y Wednesday, quienes lo detuvieron. Marilyn ya tenía 4 partes reunidas para el ritual. Si Luke seguía el programa, el maestro necesitaría 2 asesinatos más, ya que Tyler en la serie había asesinado y mutilado a un total de 6 personas en su forma de Ide. Durante estas 2 semanas, Luke tomó una decisión. Iba a detener el ritual de resurrección de Crackstone, por lo que tendría que detener a Marilyn y a Ide. ¿Por qué tomó esta decisión? Por varias razones. La razón principal fue el miércoles. En esas 2 semanas, se dio cuenta de que sus sentimientos por la chica gótica no eran pasajeros. No desaparecieron como él pensaba que lo harían. De hecho, se hicieron más fuertes. No era algo que él pudiera controlar. Además, para su sorpresa, Wednesday seguía pasando tiempo con él, incluso más de cerca que antes. Aunque no era la cercanía típica de una chica normal, Luke, que la conocía desde hacía tiempo, notó las diferencias. Por ejemplo, cuando estaban sentados leyendo en el patio un día frío y Luke sentía que todo su cuerpo temblaba de frío, Wednesday se acercaba más a él. Tan cerca que compartían calor entre ellos. Otro ejemplo fue cuando hablaron. Wednesday ya no era tan dura al criticarle por sus gustos u otras cosas. Su nueva amabilidad era notoria, aunque solo Luke podía notarla. Para los demás, Wednesday seguiría pareciendo tan grosera y sarcástica como siempre. Luke notó esos pequeños cambios y sucedió lo contrario de lo que pensaba. Sus sentimientos por Wednesday no fueron pasajeros. Al contrario, se hicieron más fuertes y Wednesday se acercó a él a su manera. Por esta razón, decidió matar a Marilyn y a Ide. No les permitió buscar la sangre de Wednesday para el ritual, arriesgando su vida en el proceso. En la serie, si no hubiera sido por el collar de Goody Adams, Wednesday habría muerto apuñalado por Marilyn. La otra razón por la que decidió intervenir en el regreso de Crackstone fue por Nevermore. Si Crackstone resucitara, atacaría Nevermore. En el proceso, destruiría varias partes de la escuela y era muy probable que hubiera víctimas. Luke quería aprovechar esto para culpar más a los Spellman, así que cuando presentó pruebas de que estaban involucrados en la resurrección de Crackstone, su castigo sería mucho más severo. Pero estaba siendo muy insensible. Muchas personas de Nevermore le importaban, aunque le llevó un tiempo darse cuenta de ello. Enid, Wednesday, Javier, Ajax, los hermanos de Enid, la directora Larissa, etc. Sus compañeros lo respetaban y él se había dado cuenta de ello. Nunca se había sentido tan cómodo en ningún lugar como en Nevermore, ni en su vida pasada ni en esta. No podía permitir que un loco demoníaco y normal destruyera su hogar. Entonces, cambió sus planes. Recopilaría pruebas que demostraran que los Spellman habían ayudado a resucitar a Crackstone, pero los detendría antes de que eso sucediera. No tendría el mismo efecto de culpa en los Spellman, pero esa fue su decisión. Ahora también necesitaba reunir pruebas sobre Marilyn. Su pasado, su conocimiento sobre Crackstone y más. De esa manera, cuando presentara todas las pruebas, podrían verificar que Crackstone realmente podría haber resucitado y que no se trataba simplemente de una profecía cuestionable. Hoy tengo que tomar las fotos, mañana extraeré la memoria del sin rostro, pensó Luke mientras viajaba en un autobús con todos los demás rumbo a Jericó para su trabajo voluntario. También le diré la verdad al miércoles, pensó Luke, más preocupado por esto. Decidió decirle que ya sabía quién controlaba a Ide. ¿Cómo lo sabía? Gracias a sus enemigos, a quienes logró encontrar sin que se dieran cuenta, y leyendo la memoria del sin rostro. ¿Por qué lo hacía? Porque se sentía culpable. Había utilizado a Wednesday, aunque ya sabía quién estaba moviendo los hilos detrás de Ide y quién quería revivir a Crackstone.
Sabía lo preocupado que estaba Wednesday por la profecía. Lo más probable es que nuestra relación termine cuando ella descubra que la usé. Es lo mejor, pensó Luke, suspirando internamente. De esta manera, cumpliría su promesa a Enid. ¿Por qué tanto silencio? Preguntó miércoles, sentándose al lado de Luke en el autobús. Pensé que te gustaba el silencio, dijo Luke con una leve sonrisa. Sí, pero es extraño no escuchar tus comentarios molestos a primera hora de la mañana, dijo Wednesday. Luke miró a su alrededor y se dio cuenta de que eran los únicos que estaban en la parte trasera del autobús. Tengo frío, por eso no hablo. Me vendría bien un poco de calor humano, dijo Luke, frotándose las palmas de las manos. Miércoles miró a su alrededor y al notar que no había nadie a la vista, se acercó a Luke hasta que sus cuerpos se tocaron. 5 minutos, dijo el miércoles. Gracias, eres una persona muy amable, dijo Luke con una sonrisa, enfatizando la palabra amable. Como solo tenía 5 minutos y probablemente era la última vez que estaría tan cerca del miércoles, Luke apoyó la cabeza en el delicado hombro de la niña. ¿Qué estás haciendo? Preguntó miércoles, observando cómo Luke se apoyaba en su hombro. Tengo la cara fría. Tengo que aprovechar al máximo el tiempo que me has dado, dijo Luke con una leve sonrisa. Cerró los ojos y se relajó. El miércoles olía bien. Pasaron 15 minutos y llegaron al pueblo de Jericó. Nadie notó la inusual escena de Luke durmiendo sobre el hombro de Wednesday. Ella mantuvo una expresión estoica y miró de vez en cuando al dormido Luke. Ya llegamos. Despierta antes de que te mate, dijo Wednesday, despertando abruptamente a Luke. Oye, ¿por qué tan agresivo? Dijo Luke estirándose. Creía que habías dicho que solo serían 5 minutos. Eres más amable de lo que pensaba, añadió Luke con una leve sonrisa. Wednesday no dijo nada, se puso de pie y caminó hacia la puerta del autobús. Luke la siguió. Ambos terminaron trabajando como voluntarios en Uriah Heep, una tienda de antigüedades. Se suponía que debían ayudar al dueño, pero eran solo ellos dos. Las tareas se asignaron al azar. Se suponía que Wednesday trabajaría en Uriah Heep, pero Luke no. Originalmente, lo habían asignado al café donde trabajaba Tyler. Afortunadamente, podían intercambiar trabajos con otros estudiantes, y Ajax había sido asignado a Uriah Heep, por lo que Luke intercambió con él. Ajax estaba agradecido de evitar trabajar en un lugar tan aburrido y extraño. La dueña de la tienda se llamaba Connie Jorgensen. Era una mujer mayor, de pelo gris y rizado, piel oscura y un peculiar sentido de la moda. Lo bueno era que la tienda estaba vacía. A Luke le resultó fácil controlar la mente de Connie. Todo lo que necesitaba era asegurarse de que ella no informara a los profesores de Nevermore que habían abandonado sus puestos asignados. Con su control mental sobre los normies, Luke podía darles órdenes más complejas y de mayor duración. Él y Wednesday salieron de la tienda por la parte trasera y comenzaron a dirigirse hacia la casa de culto original. La distancia entre Jericho y la casa de culto original era mayor que la que había hasta Nevermore, unos 24 kilómetros. Si hubieran sido normales, habrían tardado mucho más en llegar allí, pero eran parias. Un corredor normal podría tardar más de 2 horas, dependiendo de su nivel de habilidad. Sin embargo, ellos solo tardaron unos 30 minutos. Una vez que llegaron al bosque, fue más fácil correr, ya que no había ojos de personas normales ni calles que cruzar. Se detuvieron a unos 100 metros de distancia. La casa de culto ya era visible. Su estado ruinoso era evidente, pero lo que más llamó la atención del miércoles fue ver gente dentro de la casa. Las vallas de madera que rodeaban la casa estaban en pésimas condiciones, pero a pesar de la distancia, podían ver movimiento detrás de ellas. La visión de los marginados era más aguda que la de los normales. ¿Serán drogadictos?, preguntó miércoles, escondiéndose detrás de un árbol y observando con atención la cabaña, cuya madera estaba casi negra. ¿Era un milagro que todavía estuviera en pie? No. Mira más de cerca. ¿Qué clase de vagabundos llevan capuchas y capas negras?, dijo Luke, sacando su cámara de $5.000. El miércoles se observaron 4 figuras encapuchadas que parecían muy sospechosas. 2 estaban afuera de la casa, mientras que las otras 2 se podían ver dentro a través de un agujero en la pared que parecía haber sido una ventana. ¿Desde cuándo eres fotógrafa?, preguntó Wednesday, mientras observaba a Luke tomar varias fotografías. No entendía por qué estaba tomando fotos. ¿Quería pruebas? ¿De qué? Hasta ahora, no habían reunido ninguna, ya que no tenían planes de mostrársela a nadie. Un talento oculto recién descubierto.
Acerquémonos, necesito mejores disparos, dijo Luke, y Wednesday asintió. Activó su habilidad de sigilo, cubriéndolos a ambos. Se acercaron hasta estar a unos 35 metros de distancia, utilizando las sombras de los árboles y arbustos como protección. Luke tomó varias fotografías. Su cámara tenía una excelente calidad y en las imágenes se podían distinguir los rasgos de las figuras encapuchadas a pesar de sus capas. ¿Por qué tomas tantas fotografías?, preguntó Miércoles con expresión perpleja. Ella esperaba que hablaran sobre quiénes eran esas figuras encapuchadas. Para el Miércoles, la teoría más probable era que eran ellos quienes controlaban el ID. No esperaba que hubiera tantos. En una pelea, los superarían en número. Volvamos a una distancia más segura, dijo Luke, dejando de tomar fotografías. Ya había tenido suficiente. Amarant, que se encontraba entre las figuras encapuchadas, olfateó el aire varias veces. Percibió un olor familiar, o, más precisamente, sangre. Como semivampiro, una de sus habilidades le permitía detectar a una antigua víctima si estaba cerca, a unos 100 metros o menos. Por lo general, las personas a las que drenaba la sangre quedaban completamente secas, por lo que rara vez necesitaba usar esta habilidad. Por eso su alcance era tan limitado. Sin embargo, esta vez, el olor a sangre apenas era perceptible, como si estuviera allí y no estuviera allí al mismo tiempo. Salió de la casa y examinó los alrededores, pero no vio nada. Hace tanto tiempo que no utilizo mi sentido del olfato que me está fallando, pensó Amarant, desestimando su preocupación y volviendo a la casa. Luke no sabía que había escapado a la detección del sentido de la sangre de Amarant. Su idea de venir con Wednesday y su habilidad de sigilo había sido la decisión correcta. En cuanto a por qué Amarant nunca lo detectó en Jericho cuando Luke la estaba observando a ella y a Deacon, el sin rostro, fue porque Luke los había estado observando a kilómetros de distancia con sus habilidades. El alcance de Amarant no podía detectarlo desde tanta distancia. A una distancia de más de 100 metros, Luke y Wednesday se escondieron detrás de un gran árbol. Tengo algo que confesar, dijo Luke apagando la cámara. ¿Qué pasa?, preguntó Wednesday, levantando una ceja. El comportamiento de Luke había sido extraño desde que comenzó a tomar fotografías. Conozco a esas figuras encapuchadas. No son ellos los que controlan a Ide, aunque están involucrados, dijo Luke, comenzando a explicar toda la historia. Le contó que meses atrás había descubierto la presencia de los encapuchados en Jericho, con esto logró atacar a uno de ellos y leer sus memorias, conociendo a la verdadera persona que controlaba a Ide, ya que los encapuchados habían contactado con la persona y querían ayudarlos. A lo largo de la historia, Luke le contó que Miércoles tenía una expresión estoica y escuchaba con atención. Entonces, esas figuras encapuchadas son de la familia Spellman. Los mismos que atacaron en la Copa Poe del año pasado y ahora quieren usar a la persona que controla a Ide para matarte, dijo Wednesday. Sí. Luché contra 3 de ellos y logré reconocer a uno. Es uno sin rostro. No es fuerte. Pude leer sus recuerdos mientras vigilaba a Ide, asintió Luke. Ide es ese Normie llamado Tyler, y la persona que lo controla es el profesor de botánica Normie, preguntó Miércoles, ocultando su sorpresa. Ella conocía a ambas personas. A veces, después de salir de terapia, desayunaba en el café donde trabajaba Tyler y lo había conocido. El chico era muy conversador con ella y parecía el típico chico amistoso. No parecía un Ide oculto ni un asesino en serie. En cuanto a la profesora Normie llamada Marilyn, la conocía mejor que Tyler. Era la directora de su dormitorio y había tenido algunas conversaciones con ella. También parecía la típica Normie amistosa. No una Normie que quisiera revivir a Crackstone para matar a los marginados. Sí. Las figuras encapuchadas le dieron a Marilyn una droga potenciadora para que la usara contra Ide después de que lo derrotamos los dos en el Festival de la Cosecha. No sé si ya la usó, dijo Luke. Si conocías la verdadera identidad de los culpables, ¿por qué actuaste como si estuvieras resolviendo el misterio conmigo? Podrías haber matado a Ide y al Normie, y la profecía se habría acabado, dijo Wednesday. Su tono era gélido y, esta vez, su enojo era evidente. No me convenía. Mi objetivo es reunir pruebas de que los Spellman están ayudando a los Ide a matar a los Normies y a la resurrección de Crackstone. Sabes que hay un viejo rencor entre mi familia y los Spellman, ¿verdad?, dijo Luke, y Wednesday asintió. Las familias de los psíquicos importantes sabían que los Poes y los Spellman habían estado en guerra durante cientos de años, y los Spellman estaban ganando esa guerra por razones obvias. No puede pasar desapercibido que Poe y Spellman mueren.
Y que ahora Poe está casi extinto. El año pasado atacaron la Copa Poe, pero no hay pruebas que lo demuestren. Por eso quería reunir las mejores pruebas posibles para presentarlas y asegurarme de que recibieran el castigo que se merecen, dijo Luke. De esta manera, los Speedman quedarían en una posición difícil. Lo más probable es que dejaran a Luke solo o al menos durante los años que le quedaban en Nevermore. Luego, él planearía cómo continuar su lucha para demostrarle al mundo que habían hecho tratos con los demonios. Entiendo tu punto. Si reunieras evidencia de que ayudaron con la resurrección de Crackstone y la presentaras a la policía de los marginados, se enfrentarían a un castigo severo, asintió Wednesday. Revivir a un normie xenófobo que había hecho tratos con demonios era un delito grave. Sin embargo, ahora puedo detener a Marilyn y Tyler. De esa manera, Crackstone no resucitará y el castigo para los Speedman no será tan severo, dijo el miércoles. No era lo mismo si los Speedman hubieran ayudado con la resurrección de Crackstone y él hubiera revivido, en comparación con que no hubiera resucitado en absoluto. El castigo sería más leve ya que no había sucedido nada. Es como si alguien hubiera planeado asesinar a otra persona pero lo hubieran detenido antes de que pudiera hacerlo. Su sentencia sería menos severa que si hubiera cometido el asesinato con éxito y lo hubieran atrapado después. ¿Por qué me cuentas esto? Tu plan ya no funcionará. Aunque puedas presentar pruebas de que ayudaron a los ID a matar a los inocentes normales, no será lo mismo, ya que Crackstone no resucitará, dijo Wednesday, mirando a Luke con curiosidad. Porque para que Crackstone resucite, se necesita tu sangre, respondió Luke, y por primera vez, Wednesday mostró un dejo de sorpresa, aunque no mucha. Explícate más, dijo Wednesday, y Luke le dijo que había leído los recuerdos de Marilyn y que había aprendido todo el ritual de la resurrección de Crackstone. Era mentira que hubiera leído los recuerdos de Marilyn. Lo sabía porque había visto el programa. Eso explica las visiones que he tenido. Es un rencor entre mi familia, Crackstone y los Gates, pensó Wednesday, conectando muchos puntos. Marilyn, o mejor dicho, Laurel Gates, robó el libro de las sombras de Pilgrim World. En ese libro hay un oscuro ritual de nigromancia. Una vez que tenga las partes del cuerpo que necesita, irá a por ti, dijo Luke. Ahora entiendo por qué Rowan dijo que destruiría a Nevermore. Mi sangre es la clave para que Crackstone reviva y sea liberado del ataúd de sangre, dijo Wednesday. Entonces el lugar quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido del viento y la naturaleza del bosque. Wednesday dejó de mirar al suelo y volvió a mirar a Luke. Al principio me usaste, pero ahora te retractaste y me confesaste todo. ¿Por qué? Preguntó Wednesday. Mi objetivo original es revivir a Crackstone para que el castigo de Speedman sea mayor, pero eso requiere tu sangre, dijo Luke. ¿Y entonces? Preguntó miércoles levantando una ceja. Entonces, no quiero que algún loco normal tome tu sangre y te haga daño, dijo Luke, rascándose la mejilla, un poco avergonzado. Manipulador y protector al mismo tiempo, fascinante, pensó miércoles, acercando a Luke y besándolo. Luke al sentir los labios de Wednesday abrió los ojos sorprendido. No entendía lo que estaba pasando. Acababa de confesarle que la había usado, y ahora estaba recibiendo un beso de ella. Tal vez, como ella también es manipuladora, se siente atraída por ese tipo de cosas. ¡Qué extraño! ¿No estás enojado? Preguntó Luke después de que el beso terminó. Tu plan es lógico. Tu familia está en guerra con los Speedman. Yo habría hecho lo mismo. Aunque no sé si te lo habría contado todo antes de completar el plan, dijo Wednesday con una mirada pensativa. Oye, pensó Luke, poniendo los ojos en blanco. El miércoles imaginó la escena de Luke siendo capturado para un oscuro ritual y su vida corriendo peligro. Lo más probable es que yo también intervenga para salvarlo, independientemente del plan, pensó Wednesday, siendo honesta con sus sentimientos. Buscaría formas de encontrar pruebas sin poner en peligro a las personas que le importaban, que eran pocas. Una de ellas y la última que agregó a la lista es Luke. Ahora, ¿qué vas a hacer? Voy a buscar a Marilyn. Nunca pensé que esa sonriente normal fuera la culpable de todo, dijo Wednesday. Te ayudaré. Para atraparla y que te crean que ella es la culpable, necesitas pruebas. Tengo una forma de demostrarle a todos que ella es la culpable, dijo Luke con una leve sonrisa. ¿Cómo? Preguntó Wednesday. No podía atacar y matar a Marilyn sin más. Necesitaba pruebas o matarla sin que nadie se diera cuenta. Prefería lo primero, ya que si la atrapaban la considerarían una criminal y la policía la buscaría. Luke le contó sobre la técnica de extracción de memoria. Ya la dominaba a un nivel básico.
Además de querer extraer la memoria del hombre sin rostro, lo haría con Marilyn. Luego, presentaría la evidencia a la policía marginada. Además de deshacerse de Marilyn de forma fácil y rápida, también aportaría la evidencia de los Speckman. Demostraría que existe un posible ritual para revivir a Crackstone a través de los recuerdos de Marilyn. Luke y Wednesday regresaron a Jericho para continuar con el trabajo voluntario del día. No podían estar fuera por mucho tiempo. Nuevamente Luke terminó confundido. Pensó que Wednesday se enojaría con él, pero eso no sucedió. Incluso ya habían planeado sus próximos movimientos para conseguir a Marilyn. Incluso logró besarla de nuevo, una sensación muy agradable. La tercera vez la besa y es después de confesarle que la utilizó, extraño. El problema es que su relación parece haber mejorado. Luke no esperaba que esto sucediera. Esto le planteó un problema. Ya estaba esperando a Enid, pero ahora estaba con Wednesday. Al día siguiente del día de divulgación, Luke convenció a la directora Larissa para que le permitiera a él y a Wednesday visitar Jericho. Le dijo que le explicaría todo y que se trataba de un asunto fundamental relacionado con los Speckman y el asesino Ide en Jericho. Larissa estuvo de acuerdo. Desde que leyó la carta de la madre de Luke el año pasado, había estado dispuesta a ayudarlo con todo lo que le pidiera. Si pudieras convencer al director de que nos dejara ir, lo habrías hecho antes, comentó Wednesday mientras viajaban a Jericho en un taxi. ¿Sabes por qué no lo hice? Si hubieras seguido resolviendo el misterio a esa velocidad, no habría podido reunir pruebas con tranquilidad, se justificó Luke. Wednesday mostró una expresión de satisfacción en respuesta al cumplido de Luke. Ahora que lo pienso, dijo miércoles, inclinándose más cerca de Luke. ¿Qué pasa? Preguntó Luke. ¿Por qué me ayudaste en primer lugar a resolver el misterio? Si te hubieras negado, no habría tenido tu ayuda, aunque tarde o temprano lo habría resuelto, dijo Wednesday. Lo que decía Wednesday tenía sentido. Si él se hubiera negado a ayudarla, diciéndole que la profecía era una tontería, Wednesday podría haber tardado más en resolver el misterio, ya que no contaría con la ayuda de Luke. Cuando Luke decidió ayudarla, no sabía nada sobre el plan de los Speckman de usar a Ide o Crackstone para matarlo. Entonces, planeó interferir con la profecía y no permitiría que Crackstone resucitara. Ya tenía suficiente con lo que lidiar, con los Speckman persiguiéndolo, sin tener que lidiar con un demonio normal. Cambió de opinión cuando se enteró de los planes de los Speckman unos días después. En ese momento yo todavía no sabía nada de los planes de los Speckman ni que la profecía era real. Por eso, pensé que era bueno investigar un poco. Unos días después, encontré una figura encapuchada y me enteré de todo, respondió Luke y Wednesday asintió levemente. Después de esa conversación, el viaje continuó en silencio. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Preguntó mentalmente Luke. Llevaba el collar negro alrededor del cuello, donde Edgar estaba descansando. Aunque Edgar descansaba dentro del collar, su telepatía lo alcanzaba y podían hablar. De esa manera, ya no estaban limitados a las 4 horas que Edgar podía estar fuera del collar. Has estudiado intensamente durante más de un mes y esta técnica, comparada con el vuelo del aura amarilla, es de un nivel inferior, pero sigue siendo una técnica avanzada y considerando que este es tu primer tema, diría que hay un 40% de posibilidades de éxito, respondió Edgar sin dejar el collar. Maldita sea, eso no es bueno, dijo Luke con una mueca. Luke ya le había contado a Edgar su decisión días atrás. Fue el primero en saber que Crackstone no resucitaría y que Luke había cambiado sus planes. Edgar estaba muy orgulloso de Luke. Como exalumno de Nevermore, tenía un gran cariño por la academia. No quería que la atacaran ni que murieran estudiantes inocentes y marginados, pero cuando Luke mencionó revivir a Crackstone para tener mejores pruebas, no dijo nada. Si sigues alargando la fecha, los recuerdos serán más difíciles de extraer porque serán más antiguos. Además, me tienes a mí. Seré tu guía. Con mi ayuda, tus posibilidades aumentan al 65%, dijo Edgar con su habitual tono de autosatisfacción. Llegaron a Jericho y Luke extendió su dominio. Rápidamente encontró a Deacon y Amarant, como siempre, vigilando a Tyler. Solo faltaban unos minutos para que el turno de Tyler terminara y regresara a casa. Después de eso, Amarant regresaría a la casa de culto original, dejando solo a Deacon para vigilar. Luke ya sabía por qué los dos vigilaban a Tyler. Durante los asesinatos, habían ayudado a Ide. Lo descubrió leyendo los recuerdos de Deacon, lo que hacía semanalmente, y a partir de las grabaciones que había recopilado. Ayudaron a garantizar que no hubiera testigos en la escena o a distraer a los agentes de policía marginados.
Esto fue perfecto para Luke, ya que cuando presentara las pruebas, los Speedman serían aún más culpables. Lo que no sabía era que estaban haciendo Atlas, la Gorgona, Sabrina y Sebastián, el hermano mayor de Sabrina. Como de costumbre, Luke se dirigió a un callejón desierto a aproximadamente 1 kilómetro de la casa de Tyler. Mantuvo la distancia como medida de precaución. Bonito lugar. ¿Por qué estamos tan lejos del café o de la casa? Preguntó Miércoles, observando el oscuro callejón al que Luke la había llevado. Tenemos que esperar a que Tyler termine de trabajar y vuelva a casa. Entonces las figuras encapuchadas se separarán y solo una quedará de guardia, explicó Luke. Lo sé. Entendí esa parte, pero si estamos tan lejos del café, ¿cómo sabremos cuándo termina de trabajar y se va a casa? Preguntó Miércoles. Lo sabré. Puedo vigilarlos desde esta distancia, dijo Luke, esbozando una leve sonrisa misteriosa. ¿Puede sí? Dijo Miércoles, mientras su mente procesaba la declaración de Luke. ¿Clarividencia? Preguntó después de unos segundos. Oh, ella es mucho más inteligente que esa sin rostro. Era de esperarse, pensó Luke. Sí. Percepción extrasensorial. Así fue como me enteré de que estaban en Jericho sin que se dieran cuenta, dijo Luke. Wednesday sintió que ahora toda la historia encajaba y tenía sentido. Se suponía que las figuras encapuchadas habían llegado de incógnito, espiando a Aire desde las sombras. ¿Cómo se las arregló Luke para descubrirlas sin que se dieran cuenta? 3 auras, murmuró Wednesday con asombro, mirando a Luke. Sabía de primera mano lo raro que era tener 2 auras. Ella era una usuaria de 2 auras. Sin embargo, nunca había oído hablar de alguien que poseyera 3 auras de forma natural. Para Luke, fue la primera vez que vio una expresión de sorpresa tan notable en el rostro de Wednesday. Por eso puede controlar objetos con su telequinesis incluso cuando están fuera de su campo de visión. Incluso puede volar gracias a esa habilidad, pensó Wednesday. Al principio, ella había creído que la segunda aura de Luke era la clarividencia. Cuando Luke le dijo que tenía un aura azul, ella dejó de pensar en ello y aceptó la teoría de que el genio de Luke era la razón por la que podía volar o controlar objetos fuera de su vista como una especie de instinto innato. ¿Cuántos secretos más me estás ocultando? Preguntó Miércoles, acercándose a Luke y mirándolo con sus ojos oscuros y profundos. Luke miró fijamente los ojos profundos de Wednesday, que parecían un abismo. Eran muy cautivadores. Para una persona común, podrían resultar inquietantes, pero a él le gustaban. Quizás 1 o 2 más. ¿Y tú? Preguntó Luke, colocando su mano sobre la mejilla fría de Wednesday. A Wednesday no pareció molestarle que la mano de Luke le tocara la mejilla. Continuó mirándolo fijamente, sin pestañear. Milímetros, ya te conté sobre mi segunda aura y tal vez tenga 2 o 3 secretos más, respondió Miércoles. Bueno, entonces estamos a mano, dijo Luke mientras se inclinaba lentamente hacia los labios de Wednesday y comenzaba a besarla. Miércoles cerró los ojos y aceptó el beso. Nunca pensó que en los últimos días estaría besando a un chico. Era muy diferente a todo lo que había imaginado sobre la escuela, las relaciones y el amor. Sin embargo, sentía que Luke tenía muchas similitudes con ella, lo que lo convertía en el único digno de besarla y estar a su lado. Eso es todo, enamórate y cásate en el futuro. Serán los pilares de la familia Poe. Sus hijos serán usuarios de Aura Dual, pensó Edgar, que había emergido del collar y estaba viendo a Luke y Wednesday besarse. Luke colocó sus manos sobre la delicada cintura de Wednesday mientras la besaba. Recordando que ella le había dejado tocar su mejilla, se atrevió un poco más y comenzó a bajar la mano lentamente. Ni lo pienses, dijo Miércoles, alejándose un poco de Luke al notar lo que él estaba tratando de hacer con su mano. Lo siento, murmuró Luke, levantando la mano y colocándola de nuevo en la cintura de Wednesday. Por suerte, el beso continuó unos segundos más hasta que se separaron. 2 días, 2 besos. Esto es un récord, pensó Luke, recordando que también se habían besado el día anterior. En cuanto al sentimiento de culpa, lo enterró lo más profundo que pudo. Era difícil tomar una decisión y lo mejor era ignorar sus emociones confusas. Después de eso, esperaron pacientemente el momento adecuado para actuar. 20 minutos después, el hombre sin rostro estaba en el edificio de 2 pisos, vigilando la casa de Tyler. Para llegar al techo, Luke tomó a Wednesday por la cintura y la abrazó. Afortunadamente, ya tenían suficiente confianza para ese tipo de cosas, aunque Luke se dio cuenta de que había límites. Cuando llegaron a la azotea, Wednesday pudo ver al hombre sin rostro de espaldas a ellos.
Esto le hizo darse cuenta de que lo que Luke había dicho sobre su capacidad extrasensorial era cierto. Esta vez, Luke aterrizó en el suelo de la azotea porque Wednesday no hubiera tolerado estar en sus brazos por mucho tiempo. Cuando tocaron el suelo, el hombre sin rostro los escuchó y estuvo a punto de darse la vuelta, pero una fuerza invisible lo detuvo. Luke lo inmovilizó. Se acercó y le asestó un fuerte golpe en la nuca, dejándolo inconsciente. No había tiempo que perder. No sabía exactamente cuándo regresaría a Amaranto, y extraer recuerdos tomaba más tiempo que lo que acababa de hacer. Comencemos con esto, dijo Edgar, listo para ayudar a Luke. Luke se sentó en el suelo, colocó suavemente sus manos sobre las sienes del hombre sin rostro y cerró los ojos para concentrarse. Wednesday observaba con curiosidad mientras también prestaba atención a su entorno. Ella protegería a Luke durante todo el proceso en caso de que apareciera una variante no deseada. Edgar comenzó a guiar a Luke, recordándole los puntos clave. Primero, sincronizó sus ondas cerebrales con las del hombre sin rostro, estableciendo una conexión mental profunda. Esto le llevó 10 minutos. Luego se sumergió en la mente de Deacon y comenzó a navegar por un paisaje mental compuesto de recuerdos, emociones y pensamientos fragmentados. Era la primera vez que experimentaba algo así. No te pierdas en la mente del hombre sin rostro. Localiza el recuerdo, dijo Edgar. Por suerte, su sugerencia llegó a Luke, que estaba absorto en la observación de recuerdos sin importancia. Es fácil perderse en los recuerdos de las personas, pero logró comenzar a buscar el recuerdo que necesitaba. Después de unos minutos, identificó el recuerdo que apareció como una esfera luminosa entre una maraña de otros recuerdos. A medida que Luke comenzó a desenredar los hilos del recuerdo, una proyección efímera del mismo se manifestó fuera de la cabeza del sujeto, visible como una serie de imágenes y sonidos flotantes en el aire. Wednesday pudo observar la escena de las figuras encapuchadas hablando con Marilyn. Solo una de ellas habló. La visión fue en primera persona. Pudo ver a Tyler durmiendo en la cueva. Hablaron sobre asesinar a Luke y le dieron a Marilyn un líquido extraño. Luego, cuando salieron del lugar, hablaron de cómo si Marilyn no hubiera usado a Aide para matar a Luke, Crackstone, una vez revivido, podría matar a Luke cuando atacara a Nevermore. Así que todo era verdad, pensó el miércoles mientras observaba los recuerdos desde la primera fila. Como persona manipuladora y recordando cómo Luke había tratado de manipularla una vez, tenía sus dudas sobre su historia. Creía mucho de ella, pero no confiaría ciegamente en él. Pero ahora podía ver que lo que decía era verdad. Pasó el tiempo y, finalmente, Luke condensó el recuerdo, transformándolo en una sustancia tangible. Poco a poco, el recuerdo comenzó a surgir como un líquido grisáceo que fluía de la cabeza del sujeto. El líquido fluía suavemente, como un chorro de mercurio suspendido en el aire. Luke sacó un pequeño frasco de vidrio que había preparado antes y con su telequinesis dirigió el líquido hacia el interior del frasco. Sin embargo, no se detuvo allí. Continuó buscando recuerdos específicos. Esta vez, buscó las conversaciones donde Deacon y los demás hablaron sobre Crackstone, Marilyn, el plan para matar a Luke, mencionaron a la familia Speedman y cómo ayudaron a los Ide a matar a los normies sin ser atrapados por la policía marginada. En total, logró obtener 3 frascos llenos de los recuerdos de Deacon. La frente de Luke estaba cubierta de sudor y una vena palpitaba en su sien. Bien hecho, lo elogió Edgar, mirando a Luke, que respiraba entrecortadamente y sudaba mientras le caían gotas de la frente. Sentía una fuerte migraña que le golpeaba la cabeza. Su talento en las 3 auras es monstruoso, pensó Edgar. Luke había logrado extraer 3 recuerdos en su primer intento, una hazaña desafiante. Aunque era cierto que Edgar lo había ayudado. Siento que mi cabeza va a explotar, pensó Luke mientras se llevaba una mano a la sien. Con su telequinesis, controló los frascos y los llevó hacia su mano libre. Apenas podía mantener esta débil telequinesis, no queriendo perder el control y dejar caer los 3 frascos. Tu cara no luce muy bien, aunque me gusta cómo te queda esa palidez, dijo miércoles acercándose y agachándose para observar a Luke más de cerca. Gracias. Apreciaría más el cumplido cuando esté en mejor forma, dijo Luke con dificultad mientras guardaba los frascos y se acostaba en el frío suelo de la terraza. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó Luke. 1 hora, 9 minutos y 32 segundos, respondió miércoles, mirando un pequeño reloj en su muñeca. Eso sí que ha llevado un buen rato, pensó Luke. Después de 10 minutos, se puso de pie y miró a Deacon, que seguía inconsciente en el suelo. ¿Deberíamos matarlo? Preguntó Wednesday. Ese hombre sin rostro ya no era útil.
Podían deshacerse de él, aunque eso alertaría a las otras figuras encapuchadas. Me gustaría, pero es mejor que sigan pensando que todo va según lo previsto. Necesitamos extraer los recuerdos de Marilyn antes de poder atacar, respondió Luke. ¿Secuestraremos a Marilyn mañana? Preguntó Miércoles. El plan era que sí, pero mi dolor de cabeza es peor de lo que esperaba. Necesitaré unos días para recuperarme. Además, todavía tengo que manipular los recuerdos del tipo sin rostro, para que piense que no pasó nada, dijo Luke con una mueca. Su trabajo aquí aún no había terminado. Manipuló nuevamente la memoria de Deacon y abandonaron la terraza. Como siempre, Luke se aseguró de que Deacon despertara y continuó vigilando la casa de Tyler, asegurándose de que todo saliera bien. Necesito organizar las pruebas, y hay muchas. ¿Quieres ayudarme? Preguntó Luke, mirando a Wednesday. Recopilar hechos y evidencias de crímenes es uno de mis pasatiempos favoritos, respondió Miércoles, y Luke lo tomó como un sí. Cuando llegaron a Nevermore, fueron a la habitación de Luke para organizar las pruebas que había reunido durante los últimos meses. Javier y Ajax no estaban allí, así que estaban solos. Luke transfirió muchas de las grabaciones que había recopilado a una grabadora de voz, que luego le presentaría a la policía marginada. Tuvo que explicarle a Wednesday cómo reproducir audio en una MacBook. Fue divertido ver lo torpe que era con la tecnología. Curiosamente, es mala en algo. ¿De qué servirá castigar a los Speedman por estos crímenes? ¿Dejarán de intentar matarte? Una vez que abandones Nevermore, volverán a perseguirte, dijo Wednesday mientras organizaba fotos en bolsas de polietileno. Luego etiquetó cada bolsa con información como la fecha, el lugar de origen, etc. Luke no solo había obtenido fotografías de la casa de culto original, sino que también había tomado varias fotografías de Deacon y Amarant mientras vigilaban a Tyler en el trabajo o en su casa. Ya intentaron matarme el año pasado. Espero que con esto esperen hasta que me gradúe. Quizá pueda pasar mis últimos años en paz. Además, el golpe que recibirán por estos crímenes no será leve, respondió Luke. Esa era una de las razones por las que estaba haciendo esto, pero la razón principal era otra. Si se supiera que los Speedman habían intentado resucitar a un normie que hizo tratos con demonios para matar a Luke, en el futuro, cuando presentara pruebas que demostraran que habían hecho tratos con demonios, sería más fácil aceptarlo. Además, era satisfactorio dañar la reputación de esos cabrones que creían que ya habían ganado la guerra. Esto podría afectar su posición en el consejo, lo que le facilitaría las cosas a Luke en el futuro. Milímetros, asintió el Miércoles. Después de que todo esto termine, será mejor que dejemos de vernos, dijo Luke. El Miércoles dejó de mover las manos y miró a Luke. ¿Por qué? Como probablemente sepas, los Speedman atacarán a cualquiera que esté a mi lado. Mataron a mi madre, que no era de la familia Poe porque se involucró en la guerra debido a mi padre, respondió Luke. La familia de mi madre la repudió porque si se involucraban, tendrían que unirse a la guerra. Lo mismo ocurrirá con tu familia, añadió Luke. Dijo esto porque sus sentimientos habían sido un desastre últimamente. Estaba enamorado de Enid y habían hecho una promesa de volver a verse. Enid había insinuado que no le importaba enfrentarse a los enemigos de Luke. Al principio, Luke dudó en aceptar esto, ya que se preocupaba profundamente por la seguridad de Enid y no quería ponerla en peligro, tal como su padre había hecho con su madre. Pero, ¿por qué estaba mal eso? Fue decisión de Enid estar con él. Enid era una persona reflexiva, y si entendía los riesgos y los aceptaba, no fue decisión de Luke alejarla. Preferiría tenerla a su lado ya que se había enamorado de ella. No sería como los típicos tontos que alejan a sus seres queridos cuando quieren quedarse. Si mueren en el intento, entonces es solo mala suerte. Luke haría todo lo posible para proteger a Enid mientras ella estuviera a su lado. En cuanto a Wednesday, tenía fuertes sentimientos por ella, pero Enid era lo primero. No la traicionaría. Sabía que el daño que podría causar si lo hacía sería grave. Si la lastimaba, la culpa lo devoraría vivo. Luke era alguien que rara vez sentía culpa, pero cuando lo hacía, los efectos eran profundos. Sin embargo, el Miércoles estaba emocionalmente fuerte. Aunque había notado que ella se acercaba a él, alejarla ahora no le causaría mucho daño emocional. Luke creía que era más probable que su ego se sintiera herido y que quisiera matarlo en lugar de sufrir un dolor emocional o un trauma. Y en cuanto a la poligamia, Luke nunca había considerado esa opción. Pensé que ya te habías dado cuenta de que no me importa en lo más mínimo la opinión de mi familia. Además, a mis padres no les importa un carajo involucrarse en la disputa familiar de otra persona, dijo Wednesday.
Pero es una guerra, podría poner en peligro los cimientos mismos de tu familia, dijo Luke, intentando convencerla. Mejor aún. ¿A quién no le gustan las guerras? Mi tío Fletcher estará encantado, respondió Wednesday, y Luke se maldijo a sí mismo por haberse involucrado con esta chica y su extraña familia. La familia Adams sería la única capaz de aceptar una guerra exterior y estar feliz por ello. Asumo la responsabilidad de mis actos, Luke. No necesito tu protección machista. Yo personalmente arrancaré las cabezas de tus enemigos si se atreven a atacarme. Hace mucho tiempo que no tengo conejillos de indias. Necesito probar mis nuevos métodos de tortura, y un par de personas estarán bien, dijo Wednesday con una leve sonrisa macabra que aterrorizaría a la mayoría de los niños. Sin embargo, Luke encontró lo que ella dijo, y su sonrisa, increíblemente atractivo si no pudo resistirse a besarla. ¿Por qué tan de repente? Preguntó Wednesday, aceptando el beso de Luke. Poco a poco, se estaba acostumbrando a sus labios y era una sensación agradable. Como colocar electrodos de pinza en la piel de alguien atado firmemente a una silla con correas de cuero. Lo siento. Me gustó tu sonrisa cuando hablabas de torturar a los Speedman, dijo Luke. Cuando vio por primera vez a Wednesday entrar a su clase, nunca pensó que se enamoraría de esta extraña chica, aunque él también era extraño. Oh, la tortura es tan placentera. Debería enseñarte el arte uno de estos días, tal vez podamos usar a ese sin rostro, sugirió Wednesday. Luke asintió y continuaron organizando la evidencia. Sería inútil seguir intentando alejar el miércoles de esa manera. Al día siguiente, Luke organizó una reunión con la directora Weems. Ella sería la primera persona a la que le mostraría la evidencia. Esto era para atrapar a Marilyn con su ayuda y extraerle la memoria a la maestra normal con su aprobación. Larissa no podía creer todo lo que Luke le decía, pero la evidencia era convincente, especialmente las grabaciones de las figuras encapuchadas hablando sobre Ide y Marilyn. No podía ver los extractos de memoria que Luke había recopilado porque no tenía el dispositivo para proyectar pensamientos. Luke le sugirió a Larissa que investigara el pasado de Tyler, en particular con quién se había casado su padre Normie, ya que debía haberse casado con una paria. Con acceso a todos los registros de Nevermore, a Larissa no le llevó mucho tiempo encontrar información sobre la madre de Tyler. La madre de Tyler se llamaba Franoise Sylvane, su apellido de soltera. Se casó con un Normie que actualmente es el sheriff de Jericho. Lo más sorprendente fue que Larissa conocía a Franoise. Había sido su compañera de clase en Nevermore, junto con los padres de Morticia y Luke. Ella no sabía que Franoise era una Ide, pero después de unos días de investigación, Larissa logró encontrar evidencia que demostraba que Franoise era en verdad una Ide. Cuando asistió a Nevermore durante la época de Larissa, todos pensaron que era una psíquica de aura violeta. Sin embargo, todo esto era un fraude creado por el director de la escuela en ese momento, quien accedió a fabricar un perfil falso para que pudiera vivir en Nevermore sin ser estigmatizada por ser una Ide. A principios de la década de 1990, a Ide se le prohibió oficialmente asistir a Nevermore debido a todos los prejuicios y los peligros que conllevaba tener una criatura así en una escuela llena de adolescentes. Larissa reunió toda esta información a pedido de Luke. Ayudaría a proporcionar evidencia completa a la policía marginal. Finalmente, Larissa pudo librarse del asesino que había aterrorizado a Jericho y había puesto a Nevermore en una situación difícil. Nunca imaginó que había contratado a una profesora normal. Necesitaba encargarse a todo lo antes posible. Después de unos 6 días, Luke finalmente se sintió listo para extraer los recuerdos de Marilyn. Esta vez, contaron con la ayuda de Larissa, quien organizó una reunión amistosa con la profesora Normie en su oficina a altas horas de la noche.